Antes de comenzar, quisiera aclarar 3 cosas. Primero, el fanfic que van a ver va a ser uno de los más polémicos, jamás creados por nadie. Segundo, les pido discreción ante las cosas que vayan a escuchar en el transcurso del fic. Y tercero, disfrútenlo. Shibuya, año 2018. Nos encontramos con Yuji Itadori, caminando solo por una avenida. ¿Qué más que avenida? Parecía más un terreno baldío irreconocible. Caminaba y caminaba sin rumbo fijo. Solo con sus pensamientos que no lo dejaban tranquilo. Ver tanta muerte, incluyendo la de su amiga Nobara y la de Nanami-sensei, lo perturbaban constantemente. ¿Acaso haber visto tanta muerte te sigue perturbando? ¿No es así, mocoso? Cállate, imbécil, lo decía Yuji, con una clara rabia en sus ojos. En verdad que eres patético. Patético. ¿Sabes cuántas personas murieron por tu culpa y la de esos desgraciados? Familias, niños. Ellos tenían vidas, y tú se la arrebataste. Solamente eran un estorbo, nada más. A mí no me tienen que importar sus insignificantes vidas. Eres un maldito parásito. Jaja, di todo lo que quieras, no me interesa. Decía Sukuna en la mente de Yuji, para luego irse a descansar. Mientras Yuji iba caminando pasando por edificios destruidos y locales abandonados, a lo lejos en una esquina, pudo ver a una maldición tragando parte por parte, pedazo por pedazo, de lo que alguna vez fue un ser humano. Yuji vería a la maldición con rabia contenida. En eso la maldición voltearía su cara y con una sonrisa perturbadora miraría a Yuji. Este sin pensarlo cargaría sus puños de energía maldita, corriendo hacia la maldición. La maldición, viendo que Yuji iba con dirección a matarlo, activaría una de sus técnicas. En una especie de distorsión de espacio dimensional. La propia imprudencia e ira de Yuji lo condujo a esto. ¿Qué está pasando? No puedo moverme. Yuji miraría a la maldición. Suéltame, desgraciado maldito. La maldición, notando la desesperación de Yuji, sonreiría y cerraría poco a poco la técnica. ¿Qué me está pasando? Siento que estoy siendo succionado. Trataría de zafarse, pero era inútil. La maldición se acercaría lentamente hasta estar cara a cara con Yuji. No, espera, no. Un fuerte grito de desesperación se escucharía en la boca de Yuji, mezclado con pánico y miedo. Yuji, por más que trataba, no podía salir de ese espacio dimensional que lo estaba succionando lentamente, hasta que finalmente solo quedaba la brisa del viento. Ciudad de Cleveland, Estados Unidos. Un estruendo se escuchaba en una azotea de un departamento. Era Yuji Itadori. Mierda, ¿qué carajos? Yuji se pararía con cuidado y, mirando a su alrededor, se daría cuenta de que estaba en una azotea. ¿Dónde mierda estoy? ¿A dónde me trajo esa maldición? Se acercaría a visualizar mejor el entorno, solo para encontrarse. Para encontrarse con un monumento de pesadilla. Plagado de gritos de muerte. Los ojos de Yuji expresaban confusión e incredulidad. ¿Esto qué es? Miraría como la gente corría con miedo. No de maldiciones, sino de ellos. Bestias sin control que solo obedecían sus bajos instintos primitivos y salvajes. Era el éxodo. Esas personas, ¿por qué están haciendo esto? No lo entiendo, ¿por qué? Cuerpos desmembrados, sadomasoquismo, y una hambre insaciable de sexo, era lo que Yuji veía. Aparte que, esas cosas llevaban consigo una marca, con forma de cruz en la frente. Más que un significado de religión, era como un permiso de lo inmoral, algo que no tenía justificación de ser. Yuji se agacharía, y se recostaría en la pared. Aparte de querer que esas personas, si todavía se les podría llamar así, no lo vieran, él no quería ver eso. Lloraba en silencio, seguido de golpes de la cabeza contra la pared. No es real, no es real, no es real. Por más que intentaba pensar que era solamente una expansión de dominio, o algo así, no lo era. Lo que estaba viendo en esos momentos era tan real, como el miedo que era estar allí. No, por favor, ayuden. Era uno de los constantes gritos de agonía que escuchaba Yuji. Por favor, que alguien me ayude, por favor, no quiero morir. No, por favor, Dios, no, ayúdame, Se podían escuchar los gritos y risas enfermizas, de puro placer. Yuji no aguantaría más y saltaría desde la azotea, haciendo un fuerte estruendo. Yuji miraría a la cara de esos malditos. Suéltenlo, desgraciados, suéltenlo ahora.
les dije que la soltaran. Dicho lo último, Shuji golpearía en la cara a cada uno de los cruzados, noqueándolos por así decirlo. No los mataba, porque a pesar de sus actos tan repulsivos, tenía la certeza de que aún conservaban algo de humanidad. Pero nosotros sabemos que no es así. Está bien, señora. Porque te metiste, escuálido hijo de puta, que no ves que estaba a punto de tener un orgasmo. Al escuchar esas palabras, Shuji retrocedería, notando que la mujer tenía una marca de cruz en la cara. Y después risas y risas enfermas. Viendo cómo los cruzados que había noqueado se levantaban. La mente de Shuji se quedó en blanco. No entendía por qué la mujer, que con anterioridad estaba siendo abus, de la nada le habló como si lo que había hecho para salvarla fuera un fastidio. Oh. Mira a ese chupapenes, quiere que lo forniquemos. Ven muchachito, en cuanto lo pruebes te va a encantar y vas a querer más y más, te cortaremos bien el pito, aléjense de mí malditos, lo decía mientras comenzaba a correr. No solo era el hecho de que los podía matar, sino el hecho de que tenía miedo. Mucho miedo. Corría y corría con tanta desesperación, mientras atrás sentía que lo seguían, mezclado con risas y con una inmensa sed de sangre. Pasaba por varias avenidas, escalando tejados de las casas, pasaban los minutos, horas, hasta llegar a un edificio de apartamentos. Entraría con mucho cuidado, tratando de captar algún ruido sospechoso. Entraría en un apartamento, notando que no había nadie. Estaba desordenado, sucio. Eso no le importaba a Shuji, que con miedo aseguraría la puerta con llave, poniéndola cómoda al costado de la puerta, evitando así que los fenómenos entren. Cerraría todas las ventanas y cortinas. Luego inspeccionaría cada rincón del inmueble, encontrando en la nevera de la cocina algo de comida, como para 2 días máximo. Shuji entraría en la habitación, quién sabe Dios, a quién le pertenecía. Cerraría la puerta con llave, y se sentaría en el suelo, al costado de la cama. Esas cosas no eran personas, eran monstruos, malditos como pueden disfrutar tanto torturar a la gente, lo decía mientras se agarraba la cabeza. Un claro reflejo de trauma absoluta. Peor que perder a sus amigos. Peor que sentirse asqueado consigo mismo. Era violencia sin sentido de lógica, mezclado con euforia enfermo. Y esa cruz, esa maldita cruz en la cabeza de esos degenerados. Aún puedo escuchar sus gritos, su maldad, sus risas y carcajadas, sus actos tan viles y sin sentido de la moral. Quien sea el responsable de esto, que se pudra en el infierno. La comida solo me va a durar 2 días, así que no tengo opción. Tendré que salir a buscar más, si deseo seguir vivo. Si Dios de verdad existe, por favor que todo esto solamente sea una pesadilla. Se levanta con cuidado. Agarra las sábanas que estaban en la cama, las sacude y lo vuelve a tender. Para luego echarse en la misma, tratando de dormir. Solamente es un sueño, solo un sueño. Diario de guerra, día 1. Mi nombre es Shuji Itadori, tengo 15 años, soy nativo de Sendai. Soy hechicero de primer año. El 31 de octubre, en Shibuya, estaba en Japón, tratando de alguna manera de evitar el caos que estaba sucediendo en ese entonces. Perdí amigos ese día. Nobara, Nanami Sensei, y de tanta gente que era convertida por Naito, ese maldito, y también Sukuna, que usó mi cuerpo sin medir las consecuencias, acabó con miles más. Me sentía asqueado conmigo mismo, pero debía seguir. Luego de que Eital Geto, o aquel que usaba su cuerpo, concretara su plan, yo estaba caminando, solo, y bueno, estoy aquí, atrapado en un mundo se queda corto. Yo diría que estoy atrapado en el infierno junto con psicópatas, asesinos, enfermos, y cada uno de ellos tiene en la frente una cruz. Supongo que debe ser algún tipo de plaga, o parásitos que hacen que las personas actúen así, y este tipo de casos similares ocurrían en todo el mundo, como lo sé. Estaba mirando la televisión. Los noticieros hablaban en inglés, un idioma difícil, la verdad. Pero lo poco que vi fue una escena perturbadora, en la que vi al periodista, no aguanté más y apagué la televisión. No quería ver más eso. Cruzados. Ese era el nombre que yo le ponía a esos malditos. Supongo que la comida que hay en la nevera me va a durar hasta mañana. Mierda, ¿qué hago ahora? Si salgo, me toparé con alguno de ellos, o quizá cientos.
Traté de comunicarme con su cuna, pero es que no responde, o simplemente me ignora, o disfruta mucho el sufrimiento que estoy pasando al estar aquí. Extraño mi mundo. No sé cómo puedo ahora. Esa maldición fue la que me trajo aquí en primer lugar. Ojalá todos estén bien allá, y ojalá no vengan a este infierno. Mañana tendré que empacar lo esencial. Tendré que buscar comida y algunos suministros. Será más efectivo saltar por los tejados, pero, ¿qué tan efectivo sería? Lo mejor, camino con mucha cautela, tratando de no encontrarme por ahí con un cruzado. De todas maneras, hay que ser bien precavidos y tratar de sobrevivir un día más en este infierno. Diario de guerra, día 26. Hola de nuevo. Supongo que este hábito de estar escribiendo en un diario es aburrido, pero ¿qué me queda? Nada, ni siquiera mi energía maldita. Logré salir de Cleveland, sí, así se llamaba la dichosa ciudad, dado que pude encontrar un periódico viejo y arrugado en un bote de basura. Ahí también pude darme cuenta de que en este mundo, entre comillas, el año era 2008, pero bueno, como si el año en que estoy importara en estos momentos. La cosa es que, para salir de la ciudad, tuve que improvisar en muchas cosas. No fue tanto así, pero algunas ideas sirvieron para escapar. Saltar en techos, correr por avenidas aparentemente vacías y lograr llegar hasta la carretera fue el menor de mis problemas. Jamás en mi vida me había sentido tan perdido, tan solo. Caminaba un buen tramo, claro, hasta que pude encontrar una bicicleta regada por ahí. Vaya suerte, supongo. Gracias a ella, manejaba grandes distancias sin tanto esfuerzo, me alejaba de las grandes urbanizaciones. Gracias a Dios no me topé con ninguno de esos degenerados, con ninguno vivo, claro. Había cuerpos tirados a la intemperie, desnudos, mutilados. Qué asco era verlos. Habían pasado 1 o 2 horas, no sé, viajando por la carretera. Era raro no encontrarme con alguno de ellos. Supongo que era porque en las grandes ciudades había mayor densidad de población, o eso quiero creer. La cosa es que llegué a un poblado, Beachuod era el nombre de dicho sitio. Quería recolectar algo de suministros, ya saben, cosas de superviviente. La calle tenía un aroma inhóspito, lo sentía aquí, en el pecho. Era una sensación tan escalofriante. A pesar de eso, con todo el miedo invadiéndome cada parte de mi cuerpo, de tantas casas que había, elegí una al azar, claro, sin antes verificar que por ninguna esquina se aparezca ningún cruzado loco, intentando matarme. Ingresé a la casa y, como era de esperarse, estaban hecho un desastre. Sillas, muebles, la mesa rotos. Había también manchas de sangre en la pared. De pronto escuché un ruido como el que una persona hace cuando está comiendo. No sé si fue por curiosidad o intriga o simplemente una estupidez, pero me acerqué a donde provenían los sonidos, y... Dios, niños, ¿por qué tuvieron que ser niños? ¡Ay, mierda, qué rica estaba esta verga! ¿No quieres probar un poquito, cariño? Maldita, y entonces la maté. Dios, la maté, ¿cómo pude ser capaz de matar a una niña? La culpa me seguía carcomiendo. ¿Cómo pude? ¿Por qué? Tardé minutos en recobrar la compostura. Mirar a aquel suceso era demasiado para mí. Pero a través de ello, me dejó en claro una cosa. En este mundo o se sufre o se muere. No duré mucho ahí, ni hubo mucho que recolectar. 2 atunes, un tarro de leche y una galleta fueron las únicas cosas que pude encontrar. Los guardé en mi mochila y salí de la casa. Subí a mi bicicleta, comenzando a pedalear por la avenida, pasando por innumerables casas y un parqueo de autos. En eso a lo lejos, se escuchaba una sirena de policía, y con ello un auto que se acercaba a mi dirección. No sé si fue alivio o simplemente, me sentía seguro ver a la patrulla. Pero mientras más se acercaba más pude darme cuenta, viendo con atención, que aquel que manejaba era un policía, sí pero cruzado. Carajo, la patrulla iba a toda velocidad, con intención de atropellarme. No lo pensé 2 veces y salté para un costado, justo cuando la patrulla aplastara mi bicicleta, haciéndola inservible. Me levantaba con dificultad, cosa rara. La patrulla se detenía en una esquina a 500 metros, bajando 4 cruzados, contando a quien manejaba la patrulla. 3 con armas blancas y el que manejaba la patrulla, tenía una pistola.
Ven aquí perrita, te la voy a cortar sin antes darte una mamada, hoy jugaremos, cazar al cerdito tragapenes, los voy a matar desgraciados, intentaba canalizar mi energía maldita, pero algo ocurrió. Maldición mi pierna. Base, reporte de situación, cerdo asqueroso abatido. Eres un maldito. Los cruzados corrían hacia mí, en esos momentos me sentía tan débil, que lo único que pude hacer, era pelear morir en el intento. Y eso último fue lo que hice. A uno que tenía un hacha, intentó cortarme pero lo esquivé y le tiné un derechazo, justo cuando otro cruzado, iba a clavarme el cuchillo por la espalda, lo esquivé, agarrando su antebrazo le quité el cuchillo y se lo clavé directo a su garganta. No te muevas, cerdito asqueroso. El disparo lo esquivé por los pelos, ya que pude tirarme al suelo antes. Aprovechando eso, con el cuchillo en mano, le lancé al cruzado directo a su cabeza. Otro cruzado, aprovechando que estaba en el suelo, intentó abalanzarse con un destornillador. Lo esquivé levantándome rápidamente, antes de que el cruzado intentara nuevamente apuñalarme. Le agarré el brazo y con el otro le rompí la mandíbula, dejándolo tirado en el suelo. No perdí el tiempo y, con el destornillador que estaba tirado, me abalancé hacia él, clavándole el destornillador directo a su corazón. El que estaba en el suelo intentaba alcanzar la pistola, pero con el destornillador, le lancé, clavándole directo a su cráneo, así acabando con ellos. Terminé exhausto, demasiado si soy sincero. Aún seguía doliéndome la pierna, así que arranqué un pedazo de tela de mi ropa, para comenzar a vendar la pierna herida que aunque me doliera un montón, debía continuar hasta encontrar un lugar seguro. Avancé hasta terminar la avenida, llegando a una autopista múltiple, con un gran embotellamiento de autos. Avancé de todos modos, notando que había cientos de cuerpos, tanto de personas como de cruzados, síntoma de que la infección llegó a esta parte también. Caminé hasta otro poblado, que parecía pequeño a simple vista, pero mientras más me adentraba en el sitio, pude ver que no era pequeño, sino que tenía un tamaño considerable. En una esquina, había una estructura de madera en la cual estaba pegado el mapa del sitio y de sus alrededores. Lo arranqué y, gracias a él, pude salir de los suburbios y entrar en lugares más apartados. Ya se hacía de noche, diablos, lo que me faltaba. Estaba andando, perdido en un bosque, sin saber a qué dirección debería ir, hasta que a lo lejos pude ver una cabaña. Será seguro, pensé. Pero no tengo otras opciones. Decidido a ir a la cabaña, avancé un buen tramo, hasta que, ya siendo de noche, con linterna en mano, llegué a la cabaña. Por un momento, pensaba que era una mala idea entrar allí, pero al final entré de todos modos. Estaba limpia, un poco empolvada, pero al menos estaba mejor que las otras casas, ¿qué más podía pedir? Con lo que tenía en la mochila, me quedé un día y medio en la cabaña. Ya cuando era la hora de partir del sitio, pensaba en lo mismo varias veces. ¿De verdad, era necesario? ¿Valdría la pena salir? Me sentía seguro estando en la cabaña, ya que estaba bastante alejada de las grandes urbanizaciones. Pero dichas preguntas se iban al mirar en mi mochila, que ya no tenía nada con qué comer, y que si me quedaba aquí, moriría de hambre. Así que decidí irme de la cabaña. Fue una decisión difícil, pero era la más convincente. Salí muy temprano, por no decir de madrugada, creyendo que entre más temprano, mejor. Caminaba por la carretera vacía, perdido en la nada, sin saber a dónde iba o si iba a encontrar un restaurante o una casa que tuviera algo con qué comer. Ya para ese entonces, había caminado bastante y me estaba dando mucha hambre. Mientras seguía caminando, pensaba en mi mundo, Megumi, Nobara, el profesor Goyo y en tantos amigos y momentos que disfrutaba estando con ellos, que por un instante me hacían olvidar el hambre que tenía. En ese momento, no pude aguantar tanta nostalgia que me desplomé. Quiero irme a casa, por favor. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí. Estuve un buen rato así, llorando y aliviando las penas, pero ¿de qué servía? Nada, no servía de nada para volver a mi mundo. Lo único que quedaba, era avanzar y seguir viviendo un día más. Luego de terminar eso, seguí trasladándome por la carretera larga, cruzando un lago. Estaba muy cansado y hambriento. Sentía que mis fuerzas ya me abandonaban poco a poco. Después de pasar el lago, caminando sin rumbo, a unos metros más adelante llegaría a lo que era un hotel. Espero encontrar algo de comida. A la distancia, veía una máquina expendedora. No dudé dos veces y me puse a correr hacia ella. Dentro de la máquina había papitas, gaseosas, aguas, galletas, etc.
Rompí el cristal con mi antebrazo y, con ello, agarrando casi todo lo que había, lo guardé en mi mochila. Quise entrar en alguna de las habitaciones, no sin antes asegurarme de que ninguno de esos imbéciles estuviera cerca. Subiendo por la escalera, entré en una habitación. Estaba ordenada, nada del otro mundo, supongo. Entré, cerré la puerta y me apresuré en sacar lo que había recolectado en la mochila para después comenzar a tragar, disfrutando cada bocado. Luego de haber tragado lo suficiente, me dispuse a guardar lo que tenía para más tarde. En el reloj, marcaban que eran las 5:30 de la mañana, así que no vendría de malo descansar un poco. Cerré las cortinas, apagué las luces y me dispuse a... Dormía tranquilamente, si tranquilo se definiera como no estar tan preocupado, pensando constantemente que alguno o varios de ellos vinieran a por mí. Y bueno, esa preocupación se disparaba al escuchar pasos acercándose a la habitación. Me levanté rápidamente, mi corazón palpitando de miedo y de ansiedad. Tenía listo mi cuchillo, preparado para lo peor. Carajo, esta puerta no se abre. Prueba con la otra habitación, Cindy. En ese momento, que escuché esas voces, supe que no era de ningún tipo de cruzado. Digo, ¿qué tipo de cruzado no le importaría no abrir una puerta, sabiendo que hay alguien aquí? Cuando los pasos se iban, decidí salir rápidamente. Oigan, esperen, esperen. Ey, quieto ahí. No soy un cruzado, los juro, soy normal. ¡Qué felicidad, al fin gente normal! Ya estaba harto de ver a esos infelices por todos lados, matando y matando. Tranquilo, niño, ok. Relájate, sé que este es el infierno, pero no por eso tienes que alterarte. Dinos cómo te llamas. Me llamo Yuji Itadori, soy de Japón. ¿De Japón dices? ¿No crees que estás lejos de casa, niño? Sé que sonará loco, pero yo no pertenezco a este, bueno, mundo. Soy de otro mundo, quedé atrapado aquí y no sé cómo volver. Cálmate, cálmate. A ver, ¿cómo es eso de que vienes de otro mundo? Bueno, eso ya nos explicarás luego. Por ahora, si gustas, puedes acompañarnos. Ella es Cindy, el pequeño que está al costado es Patrick y yo soy Stan. Mientras iba caminando con ellos, decidí plantar una conversación breve y hacer una que otra pregunta. ¿Y ustedes saben por dónde? Bueno, estamos, es que no conozco para nada estos sitios y me pierdo tan fácil. Estamos al oeste de Hoyo, si estoy seguro. Toda esta situación de los cruzados nos está dejando sin opciones de encontrar un lugar fijo en el que podamos estar. Ahorita nos estamos yendo a un lugar más apartado, así no nos encontramos con ninguno de ellos, o tal vez sí, no lo sé. Bueno, en todo caso habrá que cuidarse. Sí, eso mismo, habrá que cuidarse. En ese momento, que conocí a Stan y Cindy, supe que no eran malas personas. Se notaba a simple vista que eran solamente gente intentando sobrevivir de alguna otra manera. Y bueno, aquí estamos, han pasado más de 20 días y, siendo honesto, con lo poco que queda, con las justas no sobra para comer una vez al día. Estamos en Missouri, un lugar tranquilo, lleno de granjas y pasto por doquier. Era lo único bueno que tenía, este patético mundo. Si en algún momento llego a volver a casa, jamás de los jamaces volvería a pisar este lugar nunca. Diario de guerra, día 342. Ya pasaron más de 10 meses. Diablos, cómo pasa rápido el tiempo. No, el grupo se hizo más grande, aunque bueno, eso es si no consideramos las batallas perdidas por culpa de esos enfermos. Todos los días eran caminar, caminar y caminar. No nos quedábamos ni 2 o 3 días en un mismo sitio, que aunque odioso, era lo menos peligroso posible. Pero la verdad es que, con el tiempo que llevo en este mundo de pesadilla, puedo decir con certeza que ningún lugar está libre de esas bestias. Hablaba con Stan seguido. Yo contándole mi vida, mis amigos y problemas, y él contándome cómo era antes de que todo esto empezara. Él dijo que todo inició tan repentinamente que la ciudad era todo un caos. Terroristas, China, Irán. Era lo que pensaba al principio, pero ni él ni nadie sabe cómo inició o quién fue el paciente cero. En algún momento, pregunté a Cindy su opinión acerca de esto. Ella lo llamaba el juicio de Dios o el día que todo esto se fue directo a la mierda. Ahora la vida es así, en este nuevo mundo. Esconderse, matar o morir.
Hace tiempo que perdí la esperanza de volver a casa, intentando hablar con Sukuna o hacer algún tipo de técnica maldita que me haga regresar, pero nada de eso servía. La energía maldita, la fuente de mis habilidades, se acababa poco a poco hasta que llegó un punto en el que ya no podía usarla más, como quien apaga una vela de un soplido. Me aferro a la única cosa que tengo, mi vida. Lo que nos hacía ir un paso adelante de los cruzados era la cercanía que tenían de nosotros. En ese momento, solo teníamos entre 3 y 5 minutos para tomar todo lo que teníamos y seguir adelante, así de sencillo. Uno de tantos eventos que, por desgracia, sucedieron, fue el de Joel. Su esposa, en aquella huida de las tantas que teníamos, se había lesionado la pierna. Ella, con desesperación, le suplicaba a su marido que, por favor, llevase a su hija y que acabase con su miseria. En ese momento, que escuché los gritos, quería bajar y ayudar de alguna manera, pero Stan me detuvo, tocándome el hombro. Es muy tarde para eso, dijo. Pero no podemos dejarla morir. Tú decides si vale la pena salvar a un cadáver o decides mejor jamás hacer eso y nunca mirar atrás. Desde el momento en que Stan me dijo aquellas palabras y al mismo tiempo vi cómo los cruzados, Dios, fue tan espantoso, tan horrible, que volteé y seguí avanzando. Seguíamos en la misma rutina, yendo de sitio en sitio, recolectando lo que servía y continuar caminando. Por un momento, me había olvidado de que esos psicópatas no sabían rastrear, hasta ese momento en que le dispararon a alguien del grupo. Eran listos, después de todo. Tratar de cuidarnos los unos a los otros era algo que se esperaba si eras parte de un grupo. El hombre que estaba herido, de la nada, con la boca ensangrentada, intentaba matar a una del grupo. Yo estaba sentado en un rincón, patrullando, cuando vi a la chica corriendo y al monstruo persiguiéndola detrás. Supe en ese momento lo que tenía que hacer, pero Cindy se me adelantó antes. Miraba la escena. No me sentía bien, pero tampoco me sentía mal. Solamente sentía que era necesario matarlo para salvarla a ella. Estábamos en otro sitio, en el mismo por más de 3 horas, escondidos y a pocos metros de los cruzados. Oímos una docena de disparos y luego, el silencio. Esperamos 2 horas más antes de seguir. Dios, cómo odio estar en esta basura de mundo. Stan estaba dando tiros tan certeros a un blanco tan alejado, que hasta a mí me sorprendió mucho. Cuando cayó de lo alto el supuesto cruzado, resultó que era una mujer. Suerte, milagro. No disparen, por favor, no nos disparen, fueron las palabras de aquella mujer, que tenía de apellido Krut, si no me falla la memoria. Estaba a cargo de un jardín de niños cuando todo esto comenzó. Es en verdad increíble ver cómo ella, estando sola, se las había arreglado de alguna otra forma para cuidar y proteger a esos niños. La llevamos al refugio. Tratábamos de atender sus heridas de algún modo, pero, Jesús, todo lo hacía por esos niños, y al final no aguantó. Más tarde, Stan hablaba con el grupo sobre qué hacer con los niños. Aunque, bueno, todos tenían en claro una cosa. Si querían llegar al norte, a Alaska, no debería haber ningún obstáculo. Miraba a todos, especialmente a Cindy y Stan, con tal asco que simplemente me fui a un costado para no ver sus estúpidas caras. Aún así, una parte de mí decía que, en algo, tenía sentido. Porque al fin y al cabo, esos niños, ¿a quién tenían? Patrick tenía a su madre, pero esos niños, conté un aproximado de entre 5 a 7 disparos. Me tapaba los oídos con tal fuerza, pero aún así seguía escuchando cada disparo. Stan y Cindy hicieron lo que para ellos era piedad, no por mero gusto, sino porque esos niños... Antes, solía pensar que podría salvar a todos. Pero aquí, en este mundo, no existe ese pensamiento. El único pensamiento que importa, el único instinto que queda. Sobrevivir. Diario de guerra, día 353. Habiendo pasado días desde lo sucedido con los niños, ahora que lo pienso, pudieron hacer otra cosa. Pero miraba a Stan y Cindy, y para nada noté una pizca de arrepentimiento. Lo que hacían, por otro lado, eran los siguientes pasos del próximo movimiento. Nos encontrábamos en un edificio, cada uno cumpliendo su rol en hacer guardia por si los cruzados venían. Dispararle a los niños no los hacía tan populares entre nosotros, incluyéndome. Desde hace tiempo, el pendejo gordinflón, con el pene de caballo en la mano, parecía distinto en comparación con el resto de los cruzados. Era tan desgraciado, incluso con los de su propia especie, que se aferraba a encontrarnos. ¿Era acaso un objetivo personal de ese imbécil encontrarnos? Cruzados matando cruzados.
en vez de alegrarte, te da una sensación de intriga, mezclada con un miedo tan grande que te preocupa y te hace cuestionar qué pasaría si llegaran a ti. Hubiéramos tenido la oportunidad de despistarlos, pero ese maldito cruzado amputado lo habían adiestrado para escuchar detalladamente el entorno, como a un animal. Después de todo, ellos sabían cómo provocarnos y darnos donde más nos dolía. Sheena, por ejemplo, estaba en un grupo conformado por policías y bomberos. A uno lo ataron a una silla, lo golpearon, y cuando vio que era. Al final, ella fue la única superviviente. Normalmente, cuando hablan de tu familia, insultan, humillan, te pones al brinco. Pero en estas circunstancias en las que estamos, ningún insulto nos ofendía. Esa noche salimos, tratando de cruzar un puente que, a duras penas, estaba sujeto a una viga. Esto de hacer equilibrio no era nada del otro mundo para mí. Lo hacía en la escuela, no tan seguido, pero al menos me entretenía. Aunque para el resto del grupo, era su primera vez, o bueno, su primera vez haciéndolo desde una gran altura. De uno en uno iban cruzando, pero ese infeliz amputado nos delató una vez más. Kelly era casi ciega, así que era lógico que le costara más cruzar el puente. Faltaba Sheena, pero la viga que tenía sujeta se desplomó. Tenía agarradas sus dos manos al concreto. En ese entonces quería saltar y ayudarla a cruzar el puente. Para cuando había tomado mi decisión, ella, viendo que los cruzados venían, tomó su decisión, aferrándose a un destino cruel, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Vi cómo caía al vacío. Me sentía impotente, lleno de amargura. Atraparemos al mocoso, al de 4 ojos y, en especial, a ti, perrita del pelo rosado. Maldito, te voy a matar. Yuji, no es el momento, deprisa, muévete. No tenía tiempo para reaccionar ni mucho menos reflexionar por lo sucedido. Pero en el contexto en que estábamos no era adecuado. Estas eran las consecuencias de vivir en este nuevo mundo. Diario de guerra, día 432. Ya pasó casi un mes y hasta ahora no hemos visto ningún ser humano, y la manada de cruzados, más de una semana. Era pleno invierno, aunque inhóspito, nos daba tranquilidad. A Thomas le encantaba el paisaje, la nieve, el color, el cielo, el aire, cosas tan simples que le daban paz. A Kelly le gustaba ver los copos tan pequeños, que eran como besos fríos, sentir el silencio más que todo. Mientras caminaba, escuchaba a Stan hablando del frío, del clima y de cómo nos afectaba. Para Stan era tan extraño que ninguna planta nuclear del país haya explotado. Sentía algo de intriga. Era tan extraño que el aire que respiramos aún siga tan limpio y que todavía haya una atmósfera. Pero ahora que me lo pregunto, ¿por qué no ha explotado ninguna? O los cruzados son lo suficientemente listos, o quizás todavía quede gente viva que impida esa acción. No quería sobrepensar tanto en eso, pero la intriga era tanta que por ratos no me dejaba tranquilo. El clima se estaba volviendo pesado, así que decidimos entrar y refugiarnos en un autobús volcado. Mantenernos calientes era la prioridad. Desde que los conocí, pensé al principio que eran pareja, pero no. Hablaban de Patrick y de lo mucho que ella lo educó. Cindy iba a relevar a Kittrick, así que aprovechando eso, decidí hablar con Stan, como lo hago siempre, aclarando dudas o simplemente hablando de lo mal que me estoy acostumbrando a estar aquí. ¿Tienes un momento? Claro, dime. Traté de acostumbrarme, ¿sabes?, a esta vida miserable, a esta rutina. Y luego están esos infelices, tan enfermos, tan desquiciados, buscando nuevas víctimas para su show macabro de fornicación. Odio todo esto, odio tener que estar escondiéndome seguido, con el temor de que ellos nos encuentren. En mi mundo lidiaba con otro tipo de monstruos, pero no con esta clase de monstruos. Esto ya es maldad en su estado más rancio. Tu mundo en verdad apesta. Te entiendo, Buji. Este mundo de ahora es una reverenda mierda, tanto que dan ganas de darse un tiro. Pero no podemos aferrarnos a eso, aún teniendo la suficiente voluntad de vivir, que es lo único que importa. Lo único que importa. Luego de pasada la ventisca, salimos. A Thomas le parecía divertido bromear que, en caso de que no hubiera más comida, ¿quién comería a quién primero? Me incomodaba un poco por lo retorcido que eran sus chistes, aunque, ¿qué tan retorcido puede ser alguien en un mundo así? Decidimos tomar un descanso. A falta de media hora para que anochezca, pude ver los últimos rayos del sol. Era tan hermosa la vista. A Stan le incomodaba que Cindy, ya pasada una hora, no apareciera. Le preguntó a Tomás y este le dijo que estaba arriba junto con Patrick, viendo el ocaso en la colina. Iré yo, si no es una molestia. Está bien, pero anda con cuidado.
Así subí a la colina y, a lo lejos, pude ver a Cindy, sentada junto con Patrick. Me acercaba a paso lento, pero de igual forma Cindy se daría cuenta e hizo un gesto de silencio. Me señalaba hacia una manada de lobos. Me senté a un costado de ella, disfrutando la vista. Todo bien. Sí, todo bien. Patrick y yo, siempre estábamos moviéndonos. Nunca tuve tiempo para nosotros, y menos para mostrarle estas cosas. En mi mundo disfrutaba de muchos amigos. Nos íbamos a comer, pasear y disfrutar del día. Esos momentos eran agradables. Pronto regresarás a casa, Yuji, eso te lo puedo asegurar. Aunque haya perdido la fe, aún queda una pequeña chispa, que la mantiene. Disfrutaba mucho el ocaso, viendo las estrellas brillar en el cielo. Desde el momento que llegué aquí, tenía claro en lo que se estaba convirtiendo el mundo, por culpa de los cruzados. Pero mientras más veía el horizonte, me di cuenta de que quizás la Tierra solamente se estaba purificándose a sí misma. Diario de guerra, día 465. Lo más común que podrías encontrarte en cada esquina es a un montón de cruzados, con todo tipo de utensilios, agarrándote y haciéndote las peores cosas inimaginables. Pero estábamos escondidos, así que no había tanta preocupación por el momento. El invierno se estaba disipando, momento ideal para que los cruzados roden por ahí y cacen a los incautos. Estábamos escondidos entre los arbustos, viendo como un caballo pasaba por nosotros, huyendo. Era una tropa de cruzados con rostros tan enfermos, con una sed inmensa de sangre. Uno de ellos comenzó a gruñir. Supongo que al resto no le gustaba. Le cortaban la cabeza de un machetazo, que cayó justamente al costado mío. Ver su cara sonriendo me daba un asco insoportable. Esperamos una hora más o menos, viendo si faltaba uno o más en venir, pero al parecer no. Y llegaron las burlas. Por cierto, su nombre era Brett. Para Stan, era el mayor imbécil que jamás había conocido. Se le notaba en su cara. Para el grupo, era un recurso útil. Lo encontramos al oeste. En ese entonces, Stan estaba de guardia y, para colmo, era de noche. De no ser porque no era lo que pensaba, lo hubiera matado sin dudar. Aún así, se arrepentía de no hacerlo. Entre sus cosas, llevaba equipo y comida, como ningún otro superviviente que hayamos visto. Su única condición, era ir con nosotros. Geoff, por otro lado, cuidaba de Kittrick como a un hijo, dándole abrigo y obligándolo a hacer las cosas que él no quería. A Brett le parecía un poco doble cara ver a Kittrick en ese estado. Es la persona más miserable que yo haya visto. Dijo él sin conocer el trasfondo. Lo cierto es que Kittrick, de todos nosotros, fue quien más sufrió. ¿Qué pueden esperar de un día en la playa? Pasarla bien con los amigos, la familia, disfrutar de lo refrescante que era el mar. Para Kittrick, era un día de relajo con la familia. Su esposa e hijos lo disfrutaban mucho. Pero con la infección en pleno auge, ¿qué podríamos haber hecho en su lugar? ¿Ayudar? Lo dudo. A Kittrick se lo arrebataron todo. Nos contó con desesperación todo lo que vivió. Y la mañana siguiente fue otra persona, más callada, más reservada. No decía más de una docena de palabras, de las que yo había escuchado. Me sentí mal por él. Digo, sé cómo se siente perder a quienes más querías de un momento para el otro, sin hacer nada para evitarlo. La idea de Randall de buscar un bote y cruzar la frontera era tan estúpida, como el hecho de que ninguno de los que están sabe navegar, tan siquiera. ¿Y qué tal si vamos por el desierto? Stan mencionó que Nevada es un desierto extenso. Tal vez estemos más seguros, lejos de los grandes poblados. Sí, claro, será un buen plan, será un paseo por el parque. ¿Acaso eres imbécil, niño? Son casi 800 kilómetros de pura mierda desolada. Aun si vamos al mismísimo infierno, nos seguirán como putas sedientas. ¿Y cuál es tu plan, genio? ¿Escondernos y esperar a que nos maten? ¿Eres idiota o te haces? Ustedes dos aburren más que una mierda. El punto de estar en el desierto es que cualquiera allí ya está muerto. La clave es el agua. Tenemos las tabletas purificadoras, si las necesitamos. El tema aquí es si habrá lo suficiente para nosotros una vez que vayamos al punto sin retorno. Oh, entonces discúlpame por llamar al plan el más estúpido de todo el puto reino. Tranquilo, Yuji, sigues después de Tomás. Está bien, me tocaba hacer guardia. De todas formas, no quería ver la cara de idiota de Brett. Estaba sentado encima de un tronco partido, aliviando la cólera que tenía. En eso, como por casualidad o coincidencia, vi a un perro. Noté que, aparte de estar hambriento, quería algo más. Algo importante. Algo que cualquiera de nosotros desearía en estos momentos. Amor.
¿Todo bien, Buji? Sí, solo que encontré a este amiguito. Se nota que ha caminado mucho. ¿Qué tal si nos lo quedamos? Bueno, esa pregunta está de más decir. Luego de un rato, como que a Cindy le incomodaba el hecho de tenerlo. Se jactaba de que el perro podría ladrar en un momento inoportuno. Pero de igual forma, le ganamos la pulsada. A Geoff, esto le parecía el momento para contar sus secretos. Durante su infancia, le costaba tener amigos. Creció en un pueblo muy chico y sufría de acoso, de bullying, por parte de sus mismos compañeros de la secundaria, nunca le contó a nadie, ni menos estuvo con alguna chica. Pero lo que más me dejó perplejo fue el hecho de matar a aquellos que le hicieron la vida imposible. Escuchar las confesiones de Geoff me hacía dudar si sentir lástima o incriminarlo por todas las cosas que hizo. Para él, nosotros somos los únicos amigos que ha tenido, pero a Cindy no le convencía del todo, tanto que sacó a Patrick de la conversación. Paranoia, yo lo llamaría, instinto maternal. A la mañana siguiente, Kitrick salió a caminar junto con Geoff. Solo Kitrick fue el único que regresó. Y 5 días después nos marchamos rumbo al desierto. Diario de guerra, día 484. A pesar de hacer todo lo posible por alejarnos de los cruzados, ese bastardo con el pene de caballo nos seguía día y noche. Podías prever casi la mayoría de las cosas. Cuándo parar, cuándo caminar, hasta cuándo defendernos. La vida está llena de incertidumbre, así que el hecho de tenerlo todo bajo control es solo un mero chiste. Y nos hizo saberlo de la peor manera posible. Nadie puede detener un río, esto está claro. La naturaleza seguía, incluso en este apocalipsis, y eso semándole, a unos metros, que los cruzados que, supuestamente dejaste atrás, te disparaban a placer. El río, siendo el mayor depredador, se encargó de jalar a Patrick. Yo estaba ayudando al resto a cruzar el río. Para cuando me di cuenta, si pudiera definir la palabra desesperación, sería maná. Conociendo a Cindy, hubiera hecho todo lo posible por encontrar a Patrick, pero esa voz de uno de nuestros walkie-talkies lo cambió todo. Lo tenemos. Y lo follamos. Follamos su pequeña boca, y follamos su pequeño culo. Y vamos a cortar su garganta a la mitad. La rabia que sentí fue tal, que agarré el walkie-talkie y hablé. Escúchenme, pedazos de escoria humana, los encontraré, juro que los encontraré, y cuando lo haga, mataré a cada uno de ustedes. Hay que matar a esos malditos, todos sin excepción, nos volvimos uno. Estábamos cansados de correr, cansados de escondernos. Ahí están, matemos a esos hijos de perra. Esas palabras fueron como luz verde para ir corriendo a matarlos. Y los vi, sonriendo, como si aquello que hicieron fuera de lo más normal. Los alcancé y a cada uno los mataba a punta de golpes. No importaba si todavía fueran personas, lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Solo quería verlos morir. Cada golpe que daba lo hacía sin medición. Muere, muere, muere. Y lo vi a él, vi a Patrick, pero era diferente. Yuji, Yuji, perrita llorona. Patrick. No, ¿por qué? ¿Por qué? Y que recibí como respuesta. Un escopetazo directo a su cráneo por parte de Cindy. La escena fue tan gráfica, Dios, me cuesta describirlo. Golpeaba el suelo como loco, innumerables veces. Malditos bastardos, malditos, Dios santísimo, Yuji, Cindy, ¿están bien? No estoy bien. Aquel momentón tan horrible me hacían cuestionar si todavía conservaba algo de humanidad. Aunque esa pregunta debió ser para Cindy. Patrick era su mundo. Todo lo que luchó y peleó fue para protegerlo, y que le hayan quitado eso la hacía sentir vacía. Y esas risas en ese maldito walkie-talkie, lo agarré y lo rompí. Un momento tan grave como este, las palabras no servían. Solo podríamos sobrellevarlo con un silencio profundo. En verdad, funcionaría para sanar un corazón vacío, sin propósito, sin vida. La respuesta estaba más que clara. No. Era pasada la medianoche, en plena lluvia y con los relámpagos visualizados en el cielo. Y ahí estaba Cindy. Parecía volver en sí, por unos momentos. Encontró un sitio, donde podíamos pasar la noche. Y luego, nada más. Aprovechando el lugar, pusimos a secar nuestra ropa. Ya se hacía costumbre que Brett molestara a Stan, por ser demasiado blando. Ahora que no está el niño, supongo que puedes aprovechar en cogértela.
Esas palabras casi provocaban una pelea entre él y Stan. Pero la tensión aún se mantenía. Husmeaba entre los cadáveres, viendo si podía encontrar algo útil, pero lo que encontré fue un viejo cuaderno que más parecía una convención. Durante un tiempo, estuve leyendo lo básico. El inglés en sí era difícil, pero le eché muchas ganas para aprender, y al final pude saber leer. No era tan perfecto, pero al menos entendía casi la mayoría. Testimonio del capitán Alexander Juvenaux, del ejército de los Estados Unidos. Un soldado, vaya, quizás aquí encuentre una base secreta donde podamos estar más seguros. Veamos. Y comencé a leer. Mi misión era de 2 partes. Una, escoltar a un grupo de especialistas civiles a las plantas de energía nuclear, en el Cañón del Diablo y en San Onofre, California, donde deshabilitarían el uso de ambos establecimientos de forma segura. 2, asegurarme de que su trabajo no pueda ser revertido. Asumo que mis operaciones similares se han montado en otras instalaciones a través de la nación, con equipos expertos como el mío, acompañando al personal científico elegido. Encontramos hostiles en ambos sitios. Varias docenas en ambos casos. Todos intentando obtener acceso a los cuartos o núcleos del reactor. Todos los ataques, desorganizados y descoordinados, y por lo tanto fue más suicida. Para mi conocimiento, ninguno sobrevivió a nuestro fuego. Inteligencia sobre estos hostiles. Todos claramente identificables como víctimas del contagio. Su estado alterado los hace peligrosos, pero vulnerables a fuego coordinado y preciso de armas pequeñas. Solo grandes números presentarían una seria amenaza. Observaciones aéreas durante la misión sugieren que grandes áreas de Los Ángeles han sido sobrepasadas. Diablos, no puede ser. Y los reportes de la caída de la base de los marines fuera de San Diego son correctos. Maldición, todas las bases del ejército están perdidas. A ver, tiene que tener algo más. Fue raro ver a los especialistas durante el vuelo. Incluso después de que el primer objetivo fuese neutralizado, seguían debatiendo y discutiendo sobre la mejor forma de hacer su trabajo. Ellos prácticamente caminaban sobre los cuerpos que dejamos en el Cañón del Diablo, pero todo lo que hablaban era de moldear vacunas y circulación de enfriamiento, uranio empobrecido, sensación de fusión. Aún no sé lo que hacían, además de vaciar todo el diésel de los generadores y regar claymores donde quisieran. Nosotros no estábamos involucrados para nada en su parte de las cosas. Uno de ellos incluso se ofreció a explicarnos, pero le dije que no. Tal vez, muy precisa, lo cual podría haberlo incitado, a pesar de que algo no estaba muy bien, pero no prestaba ninguna atención. Aún puedo verlos parloteando como niños, excitados y torpes, igual que a unos niños. Aún no dejaban de hablar luego de San Onofre. Volamos hacia el este y recargamos en la estación aeronaval Fallon. Ahí fue donde comencé a preocuparme. Apenas había una tripulación para esperarnos y nadie quería hablar sobre lo que pasó con el resto. El oficial a cargo preguntó de dónde veníamos, y cuando le dije que era confidencial, él no me escuchó. Solo dijo, ¿por qué Foro Irwin y Presidio han caído? No había mucho que decir al respecto. Tampoco había algo que hacer, así que procedimos a la ubicación 4. Qué raro. ¿A qué se refiere con confidencial? Incluso cuando lo sacamos de la aeronave, no lo captaron de inmediato, muy ocupados discutiendo. Luego se dieron cuenta de que no estaban donde se suponía que terminarían, pero aún así, solo obtuvimos quejas. ¿Y qué más da? Era en medio de la gran nada. He visto peores páramos, pero justo ahí no podía recordar dónde. También he realizado peores trabajos, pero tampoco podía recordarlos. Que Dios me perdone. Era tiempo de la segunda parte de la misión. Si podían apagar esas plantas, podían volver a encenderlas. Tal vez los forzarían. Tal vez incluso ellos lo querrían. Pero el poder que eso implica simplemente no puede dejarse flotando por ahí. Hasta ese entonces, había estado ocupado con los detalles de la operación. Las cosas se habrían estado moviendo rápido. Se sintió como si estuviera acelerando hacia una pared de ladrillos, y de repente tenía que planear la misión y prepararme para lo que tendríamos que hacer al final. Ahora estaba hecho y estaba libre para pensar en lo mal que debió estar la situación para que esas órdenes fueran dadas en primer lugar. ¿Qué tan asustados y paranoicos se habrán puesto los tipos de la cima, mirando cómo el control se les iba de las manos, como si hubiera vuelto aire? Los pilotos escaneaban las frecuencias mientras nos dirigíamos al noroeste hacia el Foro Lewis, y lo que escuchamos no sonó bien. Mayormente eran pedidos de ayuda y gritos, seguidos de los hostiles gritando obscenidades a través de la frecuencia. Maldita sea, ningún lugar está a salvo de esos bastardos.
Seguíamos al este de las cascadas cuando llegó la tormenta. Largamos el jumbe y todo lo que no estuviese clavado en el piso. He andado en suficientes ocasiones en los blackouts para saber las señales. Un motor se cayó y eso fue todo lo que se dijo. Igual hicieron un trabajo admirable al aterrizar. El jefe de la tripulación murió y yo me quebré ambas piernas, pero todos los demás salieron con cortes y moretones. El reconocimiento a primera luz reveló que estábamos en algún lago, el peor terreno inimaginable. El plan era salir, cargándome. Dije sí a lo primero y no a lo segundo. La radio estaba muerta y podía moverse más rápido sin mí, y debía añadirse el riesgo de encuentro con hostiles. Sería una piedra en sus cuellos. Tácticamente, el llevarme era todo menos astuto. Apenas, yo dije, cuanto más pronto salgan, más pronto vendrán con ayuda, aunque nadie de nosotros miró a los ojos al otro en eso. Al final, dejé una recámara y podía ver que hablaba en serio. Fastain me ofreció darme una segunda dosis de morfina, pero no iba a caer en eso. Él y Cotton se despidieron. Big John me insultó, luego se fueron en lágrimas. Son lo suficientemente listos como para no intentar volver, así que no hay nada más que hacer, más que sentarse y aguantar. No sé qué me matará primero, la explosión o las heridas infectadas, pero puedo garantizar que no serán las cosas. De eso me aseguré yo mismo. Por lo que escuché antes de partir, parece que se metieron en casi todo. Pratt cayó de inmediato. El Fuerza Aérea 1 explotó sobre algún lugar de Oklahoma. Confirmamos ambas antes de que las noticias se pusieran locas. Quizás estuvieron ahí desde el principio, una infección activada estratégicamente para derrotarnos y matarnos a todos. Pero Brad, significa que Charlene y Mark están muertos. A menos que haya habido un milagro, y los milagros parecen escasear. Es por eso que esto no es tan malo. Los otros hablaban de nuestra misión y si acababan de salvar al mundo, pero ya he perdido el mío. Estoy listo para lo que siga. Espero que el trabajo que hayan hecho los especialistas en esos reactores sea lo suficiente para aguantar. Espero que lo terrible que les hice haya valido la pena. Espero haber sido un buen soldado. Espero haber sido un buen esposo para mi esposa y un buen padre para mi hijo. Mike Juneaux. Eso fue muy duro, se me escaparon unas cuantas lágrimas. La vida de este valiente soldado me conmovió mucho. No importa las cosas que hizo, él solo recibía órdenes, y aún así conservaba algo de humanidad. Fuiste un hombre bueno. Ahora descansa en paz, Capitán Alexander, y que tu alma esté en un mejor lugar, junto con tu familia. Esa madrugada, la tormenta cesó. Una hora después, nos marchamos al noroeste. Cindy no comía entre nosotros y no hablaba con nosotros. Entendía perfectamente ese sentimiento. Patrick era su razón de existir, y perderlo ya no le importaba nada en absoluto. Brett era el único ajeno a nosotros. Grandísimo imbécil. Como si fuera suficiente con sus burlas, pateaba y pateaba al perro. Deberían ponerle un alto. Y bueno, ese disparo a su corazón fue la respuesta. Después de todo, él no entendía el concepto de empatía. Continuamos caminando 2 días más, en silencio. No solo era Cindy. Stan hablaba con Thomas sobre lo que significaba Cindy para nosotros. Se lo debemos todo, en primer lugar. Ella fue la única que nos sacó de ese infierno, lo dijo con orgullo. Iban a darle desenlace a todo esto. Iban a volver a dar un entierro digno a un niño que no merecía ese final. Y tú, Yuji, irás con Thomas. Creo que yo iré por mi parte. ¿Y a dónde irás? ¿Al este, al sur, o donde yo pueda formar mi propio camino? Alistaba mis cosas, lo esencial para el viaje. Trata de no morir, ¿quieres? Y me dio un abrazo. Dile a Cindy que gracias por todo. Cuando ella volteó a ver, sus ojos reflejaban una tristeza, como si no quisiera ver a otro hijo irse de nuevo. Mientras me marchaba, los miré por última vez. Todo lo que pasamos y vivimos juntos no se me va a poder olvidar. Cualquier cosa que me prepare el camino ahora en adelante, estaré listo para afrontarlo con serenidad, que nunca bajaré a los brazos. Y en los momentos que me sienta vulnerable, me levantaré y seguiré, aunque sea lo último que haga.